Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario que nos veas. Bienvenido a esta nueva clase de la materia psicopatología del adolescente y el adulto. En esta tercera clase, como ya ustedes han estado percibiendo en las clases anteriores, seguiremos hablando sobre los trastornos que son propios de la psicología, cuestiones que nos pueden llegar a consulta y nosotros tenemos que darle un entendimiento mayor para poder realizar nuestro trabajo profesionalmente. El día de hoy vamos a trabajar precisamente con un tema que en lo particular es de suma importancia, ¿no? ¿Por qué lo digo? No solamente porque vamos a hablar de los trastornos del estado de ánimo, entre ellos la depresión, y un servidor, lo digo abiertamente, nunca ha sido un secreto, sufrir depresión, pero entiendo todo lo que conlleva todo esto. Entonces, es necesario que nosotros entendamos todos estos a profundidad y por ende poder entender a nuestros pacientes. ¿Va que va? Entonces, me gustaría empezar compartiendo mi pantalla para visualizar un video el cual nos va a aperturar el tema y vamos para allá. Hola, yo soy Juan y vengo a deprimirlos. Por eso no me invitan a fiestas. Les prometo que al final de esta charla van a estar un poquito menos deprimidos. Sin embargo, tenemos que mirar sin paliativos, sin excusas, sin eufemismos, una de las mayores tragedias que enfrenta la humanidad en este momento, que es la depresión y la pandemia que tenemos a nivel global en depresión. Porque si uno mira las cifras del COVID-19 se quedan en pañales frente a la tragedia que representa la depresión. Estamos hablando de cerca de 300 millones de personas en todo el mundo que sufren depresión o que sufren trastornos de ansiedad. Estamos hablando de que muy probablemente la mayoría de los que están en esta sala en algún punto de sus vidas van a tener algún episodio depresivo o quizás van a tener una depresión severa. Y si no son ustedes, seguro conocen a alguien así. Por eso es importantísimo que miremos la historia secreta de la depresión. Les voy a proponer que nos contemos una historia. Vamos a imaginarnos una historia, vamos a crear un personaje, pongámosle algún nombre, no sé, Juan, porque ante todo el narcisismo, ¿cierto? Y supongamos que Juan un día se levanta con una sola idea, y esa idea es que no quiere estar vivo. Y no solamente es ese día, sino que al día siguiente piensa lo mismo, y al día siguiente piensa lo mismo, y día tras día se convierte de repente en semanas. Y es una persona que empieza a considerar que no debe estar en este mundo. Y no solo es eso, no puede dormir. Cuando se despierta no es capaz de levantarse de la cama. Sus compañeros de trabajo empiezan a ver cómo Juan está cada vez más aislado, está cada vez más desconectado, no puede cumplir con sus tareas. Y lo que ellos no saben es que hay veces que cuando él llega a su casa, se mete al baño de su casa, se acuesta en el piso y simplemente se queda así, horas. Ok, perdón. Comercial, no es pagado por la universidad. Continuamos. Yo les dije que los iba a deprimir. Y Juan, el gran problema que tiene Juan es que ante esta realidad, la única voz dentro de su cabeza es su mente y él no entiende qué es lo que le está ocurriendo. Él no entiende qué es lo que está sintiendo. Lo único que se dice a sí mismo es lo que la sociedad le ha enseñado que se diga.
Seguro es un problema de actitud, seguro es un problema de pereza. En últimas es que está justificado que se sienta así porque es un fracaso en la vida. En últimas, la mente lo que está haciendo es diciéndole que él, en efecto, no merece estar en este mundo. Deténganse un segundo a pensar en lo cruel que es esto. Tu propia mente está intentando matarte. Tu propia mente, la herramienta que tienes para enfrentarte al mundo, para entender la realidad, para filtrarla, es el problema. Esto, además, se une con el hecho de que la sociedad no está diseñada para decirle a Juan qué hacer. Entonces, miren que estamos en una tragedia épica, porque la solución es la mente, pero la mente no quiere solución. O la única solución que la mente ve es la salida fácil. Y esta persona se condena a sufrir en silencio, una y otra vez reinscribir su dolor. Pero supongamos que Juan hace un esfuerzo y Juan se acerca a alguien, de pronto a alguien a quien quiere, a alguien en quien confía. Pongámosle un nombre, digamos que se llama Sebastián. Hola, Sebastián. Sebastián es un amigo de Juan, Sebastián es una persona en la que confía y Juan se le acerca a Sebastián y le dice, oye, me estoy sintiendo fracasado, oye, me estoy sintiendo triste todo el tiempo, oye, siento que no quepo en este mundo, oye, me cuesta mucho levantarme en las mañanas. Sebastián lo escucha, Sebastián se preocupa, a Sebastián le importa esto que Juan le está contando. Y con toda la buena voluntad del mundo, Sebastián le responde, no estés triste. Juan entra en crisis. Juan entra en crisis porque, ¿qué hace uno ante esta frase? Y esta frase es una caricaturización, esta frase es una simplificación, pero miren que esta frase en últimas lo que esconde es que no tenemos las herramientas para acompañar a las personas que más están sufriendo. Esta frase lo que esconde es que cuando alguien nos cuenta sus dolores más profundos y su vulnerabilidad, nuestra respuesta es simplemente decirle, no estés así. Y así como decimos no estés triste, tenemos una serie de mensajes y de ideas en el segundo o tercer país más feliz del mundo, de que lo que falta es un problema de berraquera. Entonces miren cómo Sebastián, y por cierto, Sebastián no lo hace de malo, Sebastián quiere a Juan, Sebastián quiere en efecto que Juan no esté triste, pero lo que está haciendo Sebastián es reinscribiendo lo mismo que la mente le estaba haciendo a Juan. Le está diciendo, ¿sabes qué? En efecto, algo está mal contigo. Y el problema es de actitud, y el problema es que tú no te estás moviendo. Supongamos, sin embargo, por los efectos de esta historia, que Juan dice, ok, tal vez me equivoqué en buscar ayuda en un amigo, y él va y se acerca a un terapeuta. Y cuando llega el terapeuta, le explica, mira, me estaba sintiendo así, me siento un fracaso, no sé qué hacer con mi vida, no quisiera estar vivo la mayoría de los días, ¿qué puedo hacer? El terapeuta lo escucha, lo mira y le dice, ya les digo qué les dice, hay gente mucho peor que lo que tú estás. Y yo sé que eso se los han dicho ustedes. Y yo sé porque esta es la lógica que siempre hacemos, es bueno, listo, sí estamos mal, pero hay gente peor. Es que no puedo ser malagradecido. Es que no puedo ser una persona que no conozca sus propios privilegios. Es que mi dolor no es tan grave dentro del marco del dolor de la humanidad. Es que el mundo se va a extinguir, ¿usted qué hace llorando? Pero el problema es que las tristezas no son un tema de comparación. Uno no puede comparar dolores, uno no puede comparar duelos, uno no puede entender la magnitud del peso que esta persona está cargando por dentro. Si uno ridiculizara esta lógica, significaría que solo una persona en el mundo tendría derecho a estar triste. La persona más miserable, ¿cierto? Porque todos los otros diríamos, bueno, al menos no soy la persona más miserable, ya estoy bien, ¿dónde es la fiesta? We're using whiteboards every day to transform the way we bring videos to life. As a fully remote agency, whiteboards let us collaborate in real time. Y ojo,
Porque así como está este prejuicio, hay otros prejuicios que los terapeutas también a menudo dicen. Entonces dicen, no, a ti lo que te falta es Dios. A ti lo que te falta es una pareja. A ti lo que te falta es hacer ejercicio. A ti lo que te falta es moverte. Y ojo, puede que para muchas personas este tipo de soluciones funcionen. Pero el punto es que, a pesar de eso, la depresión puede permanecer. Y puede permanecer porque como tiene unos fundamentos sociales, también tiene unos fundamentos biológicos. Y porque en última no somos quien para estar juzgando lo que sienten las personas. Y eso si es que Juan pudo encontrar terapia. Porque ¿qué es lo que pasa en Colombia? Uno pide cita en la EPS le dice, muy lindo, estás en dolor psicológico, no quieres estar vivo, te tengo la solución en una cita en 3 meses. Y cuando uno llega a la cita dura 20 minutos. Y como dura 20 minutos, este profesional, que yo estoy seguro que también tiene buenas intenciones, te hace un formulario de preguntas y simplemente hace lo que puede en 20 minutos y luego te dice, bacano, te vuelvo a ver en 6 meses. ¿Y qué es lo que pasa? Que miren, en todo este proceso hemos tenido una serie de tragedias en comunicación en las cuales Juan sigue sufriendo y la red de apoyo que podía darle un poco de alivio no lo hizo. Cada una de estas historias que les acabo de contar son fundamentadas en la realidad. Cada uno de estos testimonios son, en últimas, construidos a partir de relatos ciertos de personas que me han contado. Simplemente para los efectos de esta charla decidimos unirlos. Yo también, Juan, una persona muy poco sutil en sus exposiciones, ha tenido estos enfrentamientos. Y la gran pregunta que ustedes me pueden hacer es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo lo podemos solucionar? El primer paso es entender que tenemos un gran reto de política pública y es el sistema de salud no está diseñado para atender la salud mental. Y además el sistema de salud es cruel, es inhumano, hace que las personas sufran más y en últimas las personas no buscan la terapia porque si la terapia va a generar más ansiedad y usted ya tiene ansiedad, pues para eso me quedo en mi cama llorando. Ahora, las políticas públicas no podemos cambiarlas. Tampoco podemos cambiar los problemas reales sociales que son causas de la depresión y que son causas de la baja salud mental. A veces la depresión no tiene unas causas evidentes, pero en muchos otros casos las depresiones tienen razones sociales. Perdiste un trabajo, perdiste una pareja, estás en un duelo, estás en una etapa difícil de tu vida y cada una de esas fallas lo que dicen es que necesitamos también construir una red de seguridad social que entienda por qué las personas sufren. Pero yo sé que ni ustedes ni yo somos políticos con capacidad de tomar esas decisiones. Entonces ustedes me dicen, ¿qué puedo hacer yo a nivel personal? Lo bueno es que la respuesta es sencilla a pesar de que es al mismo tiempo difícil. Humberto Maturana, quien fue un filósofo chileno, decía una frase preciosa y es que amar es dejar aparecer al otro. Y ojo, ese dejar aparecer al otro no es como yo quiero que el otro sea, como yo necesito que el otro sea, como yo quisiera que el otro se comportase. Dejar aparecer al otro es entenderlo en sus vulnerabilidades, en sus sufrimientos, dejar que llore y que exprese las necesidades que tiene por dentro. Dejar aparecer al otro y dejarse aparecer a uno mismo es saber que no somos supermanes, que no somos salvadores. ¿Qué más quisiera yo que poder ayudarle a las personas que sufren en mi vida y salvarlas? ¿Qué más quisiera yo que arreglarles todo y que después de una conversación conmigo fueran felices? Pero ustedes y yo sabemos que la vida es mucho más compleja. Y como la vida es mucho más compleja, y como la depresión es muchísimo más compleja, lo que sí podemos hacer es ejercer la escucha activa. Es decirte, mira, tal vez no entiendo cómo te sientes, tal vez no tengo una solución a cómo te sientes, pero aquí estoy sentado a tu lado para caminar el camino incierto del dolor y el sufrimiento. Mira, me duele en el corazón que me digas que te quieres morir porque tu sola presencia en mi vida la hace especial. Pero valoro que me lo digas y además aquí estoy
para que sepas que podemos caminar este camino juntos. En últimas, miren. ¿Quieres ganar más, pero te falta tiempo o confianza? No eres flojo ni floja, ni poco inteligente. Después del trabajo, Que la subversión, la revolución que podemos hacer, que es una revolución de la empatía radical, es tan simple como escuchar al otro, como amarlo como es, como reconocer que somos seres que vinimos a sufrir, que la existencia muchas veces es una tragedia, pero que pese a eso, pese al horror del mundo, pese a las múltiples razones por las cuales nos podemos sentir que no hay esperanza, nos podemos acompañar. Y qué poderoso es poder acompañarnos en lo que nos hace tan humanos, que es el dolor, que es el reconocimiento de que este mundo nos abruma, pero estamos el uno para el otro. Estas ilustraciones que les acabo de mostrar las hizo Cecilia Ramos, quien es una caricaturista caleña, una gran amiga que nos conocimos porque yo le dije, oye, no sé cómo manifestar mi depresión, pero mira, esto es lo que estoy sintiendo. Y ella me escuchó, lo tomó y construyó esto. Y así como Cecilia y yo podemos encontrarnos a pesar de que tengamos mentes que parecen estar completamente distintas y en sufrimientos totalmente opuestos, así cada uno de ustedes puede hacerlo. Mientras cambiamos la política pública, mientras hacemos un mundo menos hostil, mientras nos inventamos una manera de no seguirnos matando y de no seguirnos abandonando como sociedad, les invito a que hagan la revolución personal de cuidar al otro y cuidarlo sin arrogancia, cuidarlo como es, dejarlo aparecer. Muchas gracias. Bueno, si se dan cuenta, la persona que está brindando la conferencia es una persona con depresión y te está hablando desde el punto de vista de mucha gente que vive con depresión y no siempre la depresión se ve una persona llorando, una persona totalmente no funcional, sino se puede ver de una o mil formas y una de ellas es esta. Entonces, vamos a ver los trastornos del estado de ánimo para poder dar un entendimiento a todo esto. Entonces, vuelvo a compartir mi pantalla para que ustedes lo puedan visualizar. Ahora, los trastornos del estado de ánimo son trastornos los cuales vamos a estar estudiando porque son de los más comunes. No porque sea de los más comunes significa que sean de los más fáciles de tratar, no es cierto. Recuerden que hemos dicho que todos los trastornos, cuando ya son declarados en esta parte, tienen que ser tratados de forma médica, es decir, con un especialista, en este caso, con un psiquiatra o un psiquiatra. No, yo sé que a pesar de que están cualificados, están capacitados los neuromédicos, neuropsicólogos, no pueden recetar, ni tendrían que hacerlo. ¿Por qué? Porque el especialista en este caso sería el pairo o el psiquiatra. Ahora, los trastornos del estado de ánimo, según el DSM-5, son trastornos de la salud mental caracterizados por la existencia de alteraciones emocionales consistentes en el periodo prolongado de tristeza excesiva, depresión, de exaltación o euforia excesiva, la manía, que puede ser también encontrado en la ansiedad, o de ambos. Por eso, cada vez que la ansiedad surge, seguramente va a surgir la depresión y viceversa. Ahora, vamos a empezar con los trastornos bipolares, también conocido como el trastorno afectivo bipolar. Se han definido 3 tipos de trastornos bipolar de acuerdo con la severidad y alternancia de estados de ánimo en el tiempo.
trastorno bipolar tipo 1, trastorno bipolar tipo 2 y ciclotimia. Es decir, cada trastorno bipolar tendrá su característica. Estas características van referentes a los episodios maníacos que se tienen que dar. El episodio maníaco es un periodo bien definido del estado de ánimo persistente elevado, expansivo o irritable, y un aumento anormal y persistente de la actividad de energía. Es decir, la ansiedad está a todo lo que da. Es un exceso de energía, están irritables, gritan y todo ello. Entonces, aquí viene el primer gran mito. No el bipolar, porque se ha ocupado mucho en situaciones escolares. Me ha tocado escucharlo mucho en estudiantes. No solamente de secundaria, bachillerato, incluso dentro de la licenciatura de psicología. Ya llevo bastantes años dando clases, entonces siempre son los mismos comentarios, las mismas ideas, y van referente a esto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Dices que yo soy bipolar, porque a veces estoy bien, a veces estoy triste, a veces tengo ansiedad. Y pasan de un minuto a otro a la ansiedad y a la depresión. Y no es cierto. Esa es una gran mentira. La bipolaridad no se da así, se da por periodos de tiempo. Puede ser 1 o 2 meses de un estado maníaco, un estado depresivo, pero no como se les pinta. Entonces vamos a ir destruyendo aquellas ideas incorrectas e ir construyendo algo que nos ayude a nuestra práctica profesional. Durante el episodio de alteración del estado de ánimo, aumenta la energía, debe existir 3 o más síntomas siguientes y representan un cambio notorio en el comportamiento actual. Es decir, aumento de la autoestima o sentimiento de grandeza, disminución de la necesidad de dormir, más hablador de lo habitual, fugas de ideas o experiencias subjetivas de los pensamientos van a gran velocidad, facilidad de distracción, participación excesiva en actividades que tienen muchas probabilidades de consecuencias dolorosas, es decir, puede ser un deporte de contacto. Hay un ejemplo claro de todo este episodio maníaco que se presenta en redes sociales. Ustedes han de conocer a un influencer, si así se le puede decir, que se llama Jero. Ese chico, ese sujeto, al final acabo empezó con un reto de hacer una dominada cada día del año. Empezaba el día 1, una dominada, en el día 2, 2, y así, ¿no? Y después termina el reto, termina el año, ¿y ahora qué, no? Y empieza con otro tipo de retos, a una sola mano. Tiene un accidente, le casi pierde los dedos. Y después se vuelve peleador clandestino. Y empiezan todas esas actividades, las cuales pueden ser catalogados como un episodio maníaco. En este caso, pues se le ve el cambio a lo largo de los meses a este sujeto. ¿A qué va? Las alteraciones del estado de ánimo es lo suficientemente grave para causar deterioro importante en el funcionamiento social o laboral. El episodio no puede atribuirse a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo, drogas, tanto legales o ilegales, o alguna afectación médica. Esta parte afecta el funcionamiento social y laboral. Es decir, por este episodio maníaco se vuelven personas sumamente disfuncionales. Es decir, pacientes declarados con bipolaridad que he tenido la fortuna de atender. De repente empezaba el episodio maníaco y le decía al esposo, yo te engañé, no te necesito, y lo corría de casa. Mentalmente el esposo decía, es que en la escuela me está diciendo que tiene conductas que no son propias, conductas anormales y todo ello, ¿no? Hasta que la llevan al psiquiátrico y le detectan bipolaridad,
¿no? Pero se vuelve disfuncional en sus áreas. Hay momentos donde se veía sumamente activa y hay momentos donde se veía sumamente en estado depresivo, ¿no? El estado hipomaníaco se mantienen los criterios A y B del episodio maníaco, pero esto se agrega, el episodio se asocia a cambios inequívocos del funcionamiento que no es característico del individuo cuando no se presentan síntomas. Alteraciones del estado de ánimo y el cambio de funcionamiento son observables por parte de otras personas. El episodio no es suficientemente grave para causar una alteración importante del funcionamiento social y laboral o necesita hospitalización. El episodio no se puede atribuir a sustancias o afectaciones médicas, es decir, es un estado hipomaníaco donde sí hay una afectación, pero es muy leve, es difícil de detectar. Por eso el trastorno de bipolaridad es muy difícil de diagnosticar porque se va a parecer tanto a la ansiedad, diferentes tipos de ansiedad como ya se vieron, y diferentes tipos de depresiones, ¿no? Episodio de depresión mayor. 5 más de los síntomas siguientes han estado presentes durante un periodo de 2 semanas. Estado de ánimo deprimido o pérdida de interés o de placer la mayor parte del día, casi todos los días, según se depende de información subjetiva. Por ejemplo, se siente triste o sin esperanza o de la observación, disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas las actividades del día. Es decir, cambia de un estado maníaco donde es muy activo a un episodio depresivo mayor. No depresión menor, sino mayor, donde se va a presentar todos esos síntomas y una afectación pues más notoria, ¿no? Ahora, en esta situación hay una pérdida o aumento importante del peso sin hacer dieta. Yo les decía, yo cuando tuve depresión, yo era una persona que en ese momento se había descuidado muchísimo. Yo pesaba casi los 100 kilos, entonces estaba muy, por lo menos estaba pasado por 30 kilos de peso, ¿no? Entro en un estado depresivo por diferentes circunstancias. ¿Y qué es lo que pasó? En un mes perdí 20 kilos. Una descompensación enorme, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, obviamente al perder tanto peso en poco tiempo, sin mayor apertura, pues empezaba con los mareos, empezaba con la coloración amarillenta, empezaba a tener afectaciones físicas notables para mis familiares en ese momento. Entonces me decían, no, es que no es normal, ¿no? Y yo en mi afán de soy psicólogo, porque ya estaba graduado, decía, pues no, no pasa nada, ¿no? Hasta ese punto, ¿no? Ya después, imagínense, yo a los 18 años, cuando inició la universidad, yo pesaba 62 kilos. Y ya era mucho, ya estaba en mi tope, ¿no? Vuelvo a ese peso. Todos mis pantalones ya no me quedaban, ropa ya no me quedaba y pierdo muchísimo peso, por lo menos perdí 30 kilos, ¿no? Ya después los gané, claro está, pero es esa parte de la pérdida del peso. Insomnio, hipersomnia, es decir, dormir de más o no poder dormir. Agitación o retraso psicomotor, es decir, te sientes agitado, te sientes frustrado, como si hubieras hecho mucho cardio, mucho ejercicio, pero te agitas con la más mínima actividad física. Fatiga o pérdida de energía, sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva, disminución de la capacidad para pensar, concentrarse o tomar decisiones, pensamientos de muerte recurrente, ideas suicidas recurrentes sin plan determinado. Es decir, pasan todos esos pensamientos, puede haber intentos suicidas o simplemente la ideación. Que realmente la ideación no es propia de la depresión.
Es un pensamiento que todos tienen. La gran diferencia es si lo llevan a cabo o no. Ahora, la bioquímica del trastorno bipolar es un desequilibrio químico del cerebro. Entendamos que los trastornos mentales sí tienen que ver una parte psíquica, pero que va a tener una afectación en la parte biológica, es decir, desequilibrio en la parte neuroanatómica, neurofisiológica o en el sistema nervioso central, ¿no? Que engloba todo ello. Ese desequilibrio bioquímico se debe a, a que el funcionamiento del cerebro no va a estar teniendo la energía o las sustancias, llámese hormonas, correctas, es decir, se segrega de más o se segrega de menos, ¿no? Aquí nos dice, el trastorno debe a desequilibrio químico del cerebro, en especial se encuentra relacionado a altas y bajas concentraciones de neurotransmisores, es decir, hormonas, las cuales son sustancias químicas que participan en impulsos nerviosos de las células. Yo lo he dicho siempre, yo tengo una copa, ¿no? Imagínense esta copa, tiene un líquido que no es vino, es refresco. Imagínense que yo necesito todo el contenido de esta copa para funcionar correctamente. Y solamente tengo este pequeño charquito, ¿no? Pues no me va a alcanzar. O decir, el nivel de aceite de tu carro te dice, necesitas 5 litros, pero tú le pones uno. Y después le dices, ¿por qué se descompuso? Pero lo mismo está en todo lo demás. Es decir, necesita 5, pero tú le pones 7, pues claro que va a haber un mal funcionamiento. Ahora, estos neurotransmisores tienen que ver con la neuroadrenalina, que suele encontrarse elevados durante el episodio maníaco. Por otro lado, en la depresión, este neurotransmisor se encuentra a niveles reducidos. Es decir, este es lo que hace que te sientas enamorado, que sientas esa energía, esa pasión, ¿vale? La serotonina se relaciona directamente con los estados de agresividad o varios estudios han demostrado una disminución de este provocando los intentos de suicidio de los pacientes que padecen este trastorno. Es decir, una persona depresiva va a encontrar o va a tener este neurotransmisor bajo. Por ende, lo va a llevar a que tenga esa ideación suicidia o esos intentos suicidas, perdón. Es decir, el psiquiatra tendrá que regular esta sustancia, este neurotransmisor, la serotonina, para que todo se empiece a balancear. La dopamina. La dopamina es comúnmente asociada con el sistema de placer del cerebro. Por lo tanto, una disminución de esta neurotransmisor es causa fundamental de la depresión. Serotonina baja, dopamina baja, noradrenalina baja, depresión. ¿Va que va? Entonces, el psiquiatra te va a mandar un fármaco que esté actuando en estos. A veces son dúos, a veces es uno solo, dependiendo lo que ellos consideren lo mejor. Ejemplo gráfico del vital del trastorno bipolar. La manía es un exceso. La hipomanía está como que a la mitad, como que ahí va. La eutimías, perdón, es un estado de aplanamiento, ni más ni menos. Hipotomía, un poquito bajo, y la depresión hasta abajo. ¿A qué va? Entonces, el trastorno bipolar va haciendo esto, va subiendo, va bajando. Están en esos estados donde se está diagnosticando un episodio maníaco, episodio depresivo, es funcional, mayor o menormente, y vuelve a todo esto, ¿va que va? Nosotros nos encontramos más o menos en este rango, que sí tenemos momentos buenos, momentos malos, pero que al final a cabo son tolerables.
El trastorno bipolar tipo 1. Ahora, el trastorno bipolar tipo 1 es necesario que se cumplan los criterios para un episodio maníaco. Antes o después del episodio maníaco pueden haber existido episodios hipomaníacos o episodios de depresión mayor. Entonces, tiene que cumplir una depresión, una hipomanía y una cuestión hipomaníaca. Es decir, pasa por todas sus partes. El episodio tipo 1. Los pacientes suelen cambiar su forma de vestir, el maquillaje, la apariencia personal por un estilo más llamativo. Es decir, se, se ponen cosas muy llamativas. Ahorita está muy de moda, por ejemplo, en todos los influencers. Y está padre, porque no digo que no lo sea, pero tienen mucha tendencia a la hipomanía o a los episodios maníacos. Es decir, por ejemplo, Kuno, que empezó pues un atuendo pues, más discretón y después salía ya con vestido, con uñas, con todo ello. Que al final a cabo es una parte de la personalidad histriónica, como ya se vio, pero que al final a cabo se tiene que medir todos esos cambios que está sufriendo el paciente. A partir de cuando empezaste con todo este cambio, todo ello, suele darse, ¿no? A algunos pacientes se les agudiza el sentido olfativo del oído o de la vista. Algunos pueden ponerse agresivos o proferir amenazas físicas, muchos influencers. El estado de ánimo puede variar muy rápidamente hacia el enfado o hacia la depresión. Es decir, hay un cambio enorme. Es una cuestión de me enojo y después lloro. ¿Va que va? Durante los episodios maníacos pueden aparecer síntomas depresivos que duran momentos, horas o raramente días. Ahora, trastorno bipolar tipo 2. Para un diagnóstico del trastorno bipolar tipo 2, es necesario que se cumplan los criterios para un episodio hipomaníaco y los criterios para un episodio de depresión mayor. Es decir, ya no hay una cuestión maníaca, sino hipomaníaco y depresión mayor. Un rasgo común es la impulsibilidad, que puede contribuir a los intentos de suicidio y a los trastornos por consumo de sustancias. Es decir, toda conducta que ponga en riesgo tu vida es un intento de suicidio o conductas destructivas. Es decir, fumar, beber, conducir a altas velocidades, tener relaciones coitales sin protección, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque esas conductas pueden llevarte a un punto cero o, llámese, la muerte. Presentan mayor cronicidad y pasan por promedio más tiempo en la fase depresiva de su enfermedad, lo que puede resultar grave e incapacitante. Es decir, se presenta mayormente la parte depresiva que la hipomanía. El riesgo de suicidio es mayor en este trastorno bipolar. Es decir, pacientes que ya comenté, esposos han comentado, dices, en la noche sentí que me iba a asesinar. Despierto y la veo parada junto a mí con un cuchillo en mano. Entonces, es una cuestión ya de una afectación mayor. ¿Qué va? Y el trastorno ciclotímico, considerado una forma leve del trastorno bipolar, se caracteriza por la presencia de múltiples episodios de hipomanía, ánimo y energía elevados, con o sin irritabilidad, junto con episodios alternantes de depresión leve o moderada que no llegan a cumplir los criterios básicos para el diagnóstico de un episodio depresivo mayor. La ciclotimia, al igual que otros trastornos del humor, pueden ir acompañados de ansiedad. Ahora, trastorno bipolar y trastornos relacionados inducidos por sustancia y medicamentos. ¿Ustedes pueden tener un brote psicótico? Sí.
todos tenemos, no me gusta decir la habilidad o capacidad, pero sí la posibilidad o la prevalencia de tener un episodio maníaco. ¿Por qué? Porque muchas veces la sustancia te lleva a, no significa que ya porque estuviste en un episodio maníaco psicótico, significa que ya lo seas. No, rozaste, como que fuiste a ver qué había en la frontera y te regresaste, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el episodio bipolar y trastornos relacionados inducidos por sustancias? La relación causal con el uso de medicamentos psicotrópicos o sustancias de abuso es la clave en esta forma etimológicamente específica del trastorno bipolar. Es decir, todas las personas que estén consumiendo fármacos de esta índole, antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos, entre otros, no pueden consumir drogas, ni por un momento, ni es una cerveza. Y ese dicho que una no es ninguna, no. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con hormonas. Imagínate que un ansiolítico es un depresor del sistema nervioso central, en específico esas áreas que hemos mencionado anteriormente, esas neurotransmisores que ya se mencionó, serotonina, noradrenalina, entre otros. ¿Va que va? Ahora, ya tu sistema está en un estado de depresión, no de depresión de una cuestión de trastorno, sino que ya te bajé la sustancia y en lo que tú te estabilizas la bajé de más, porque eso es lo que hace. Primero te doy un medicamento y como es la primera vez que lo recibes, te va a dar el bajón. Ahora, tú porque ya medio te sentiste bien, aún sigues en depresión, le metes alcohol, que es un depresor del sistema nervioso central. ¿Qué es lo que va a hacer? Bajar más, bajar más. Y ahora sí, comete el acto de suicidio. Entonces, no pueden tomar los medicamentos o los fármacos a la ligera, que es una clase que ustedes van a llevar de psicofarmacología, que al final a cabo es un acto bien, bien importante. Por eso se da todo ello. Entre las sustancias, medicamentos asocian a este trastorno están los fármacos estimulantes, la fenciclina y los esteroides. Sin embargo, según se sintetizan nuevos componentes, las llamadas sales de baño, es decir, las drogas. Hay sustancias tan sencillas, por ejemplo, se mandan esteroides para ciertos malestares, no solamente una cuestión inyectable para el gimnasio. Y se combinan con otros medicamentos, con otros fármacos, pues claro que va a haber una afectación de tu nivel, de tu sistema nervioso central y pues va a darte el bajón o un trastorno bipolar relacionado con el inducido de sustancias, ¿va? La historia de uso de dichas sustancias pueden ayudar a incrementar la certeza del diagnóstico, ¿no? El trastorno bipolar y trastornos relacionados con otra afectación. Una relación causal con otra afectación médica basada en los mejores datos clínicos es la clave en esta forma etiológicamente específica de trastorno bipolar. Entre las afectaciones médicas que pueden ser médicas que mejor se sabe que producen trastorno bipolar maníaco o hipomaníaco está la enfermedad de Cushing y los esclerosis múltiples, así como el infarto cerebral y el daño cerebral por traumatismo. Es decir, ¿te puede dar bipolaridad por un golpe en la cabeza? Sí. ¿Te puede dar bipolaridad por una enfermedad médica? Sí. ¿Qué se trata? No se trata la bipolaridad, se trata la enfermedad médica. ¿Por qué? Porque yo tratando la enfermedad médica, tus síntomas de este trastorno irán bajando, descendiendo poco a poco. ¿Se pueden recetar ciertos fármacos? Sí, pero al final y al cabo es tratando la enfermedad
médica. Ahora sí, vamos con el trastorno depresivo. El rasgo común de todos estos trastornos es la presencia de ánimo triste, vacío o irritable, acompañado de cambios somáticos y cognitivos que afectan significativamente a la capacidad funcional del individuo. Lo que la diferencia es la duración, la presentación temporal o la supuesta etiología. Es decir, la depresión no solamente es como se maneja en las películas, ese estado donde pues todo está triste, todo es gris, todo es oscuro, todo es apagado. No, la depresión se puede presentar con síntomas muy leves y que no son presentes para la gente fuera del círculo. Es decir, por ejemplo, Robin Williams, el actor de la película de Patch Adams, o Jumanji, como la quieran recordar, que al final acabó el actor decide terminar con su vida y pues al final acabó tenía depresión, pero era una persona que siempre estaba sonriendo, era una persona que siempre iba a hospitales a ayudar a niños, ¿no? Trastorno de desregularización disruptiva del estado de ánimo es una afectación en la que el niño es crónicamente irritable y experimenta estallidos frecuentes y graves de humor que parecen estar sumamente fuera de proporción de la situación en cuestión. No es más que un berrinche, no, hay una afectación mayor. Las características, estadios graves del humor que se producen en promedio 3 o más veces por semana. El estado de ánimo del niño es entre estallidos de furia o irritación en forma consistente. El comienzo general comienza antes de los 10 años. El primer diagnóstico no se puede hacer antes de los 6 años o después de los 18 años. Los síntomas no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de sustancias o de otras afectaciones médicas o neurológicas. Es decir, los niños sí pueden tener depresión. Trastorno de depresión mayor. Criterios: mínimo 5 de los siguientes síntomas han estado presentes durante el periodo de 2 semanas. Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, según información subjetiva o de la observación por parte de otras partes. Es decir, mamá, papá, cónyuge o alguna persona que pueda acompañar a la persona a terapia. Disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas las actividades del día. Es decir, a mí me gustaba mucho cocinar y ya después no. Es decir, a mí me gustaba mucho practicar artes marciales y cuando tuve depresión ya no me interesaba nada. Ya me daba flojera o si lo hacía por obligación. ¿Para qué va? Pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento de peso, disminución o aumento de apetito. Es decir, no hay más efectiva que la dieta de la presión. Historete, no lo vayan a hacer, porque al final a cabo es una pérdida excesiva. Entonces es un desbalance muy, muy grave para tu cuerpo. Insomnio, hipersomnia, agitación o retraso psicomotor, fatiga o pérdida de energía, sentimientos de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada que puede ser delirante. Es decir, siento que van a pasar cosas. Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse o tomar decisiones. Pensamientos de muerte recurrentes, ideas suicidas recurrentes sin un plan determinado, intento de suicidio o plan específico para llevarlo a cabo. En la consulta que yo me especializo, dentro de la asociación, dentro de mi propia consulta, yo trabajo mucho con depresión. Mucho, 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 mucho. Realmente lo que yo suelo atender más son personas con depresión. Entonces, los planes llegan a ser muy específicos. ¿Sabes qué, Diego? Mira, hoy voy a llevar a cabo el acto, tengo un cuchillo en la recámara, así, 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 con lujo de detalles. Eso es una llamada de atención donde tenemos que dar aviso a los contactos de emergencia.
Entonces, cada vez que hagan una entrevista inicial, deben afirmar un consentimiento informado, que ya se los hablarán más adelante en psicología clínica, y pidan ese contacto de emergencias para que cuando estas ideas aparezcan, ustedes puedan dar aviso sin ninguna consecuencia legal y puedan prevenir el acto suicida. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en la sociedad, la laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Es decir, cuando yo llegaba al trabajo, en ese momento trabajaba en escuelas, pues era de pérdida de interés, o llegaba tarde, o no iba, o de plano llegaba a mediodía y yo ya me estaba quedando dormido, muy apático y todo ello, ¿no? Nunca ha habido un episodio maníaco o hipomaníaco. En este caso, pues no. Trastorno depresivo persistente, distimia. En este trastorno se agrupan el trastorno de depresión mayor, crónico y el trastorno distímico de la DSM-4. Estado de ánimo deprimido durante la mayor parte del día, presente en días en los que está ausente durante el mínimo de 2 años. Se da en esta cuestión de 2 años en niños, en jóvenes, y en 1 año en adultos. ¿A qué va? En niños y adolescentes el estado de ánimo puede ser irritable, la duración ha de ser como mínimo de 1 año. ¿A qué va? Porque en este caso, según el DSM-4, era el 1 año en niños y adolescentes y aquí en 2 años en adultos. ¿Va que va? Entonces, ahí tómala en cuenta. No siempre va a haber depresión en este estado. Por eso la distimia es la más difícil de reconocer porque dura mucho. Dura mucho tiempo. Hay días muy buenos y hay días que estás por el suelo, que es básicamente lo que tenían todos estos artistas. Llámese Kurt Cobain, llámese Robbie Williams, llámese Amy House, creo se llamaba, la del Titanic, que son sucesos en los cuales hubo un suicidio, pero solamente lo plantean así y no ven todo lo que había detrás, toda esa depresión o distimia porque no se notaba. Es muy difícil de diagnosticar esto, pero gran parte de la sociedad mexicana puede sufrir de distimia. Presencia durante la depresión de 2 o más de los síntomas siguientes: poco apetito o sobrealimentación, comer poco, comer de más, insomnio o hipersomnia, dormir mucho o dormir poco, poca energía o fatiga, baja autoestima, falta de concentración o dificultades para tomar decisiones, sentimientos de desesperanza. Ahora, nunca ha habido un episodio maníaco o episodio hipomaníaco y nunca ha cumplido los criterios para el trastorno ciclotímico. Los síntomas no pueden atribuirse a efectos fisiológicos de una sustancia o afectación médica. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, labor u otras áreas de importancia del funcionamiento. Los pacientes con trastornos depresivos persistentes describen su estado de ánimo como triste o con el ánimo por los suelos. ¿A qué va? Trastorno disfórico premenstrual. Imagínense, ¿no? Ya en el DSM-5 yo les decía en clases anteriores que se habían incluido muchas cosas y uno es esto. Sabemos que la menstruación, nosotros como psicólogos no tenemos que tener ningún tabú de hablar de cualquier tema, ¿eh? La menstruación, que es el periodo que toda mujer a cierta edad, ya sea en la adolescencia o en la etapa adulta, llega a tener por esta parte de la ovulación, de un óvulo no fecundado y llega toda la parte menstrual, ¿no? Eso es algo tan común que teníamos que hablar abiertamente sin ningún tabú. Pero es cierto,
muchas veces se toma a forma de juego, a forma de chistorete, a forma de muchas cosas. Y no nos ponemos a pensar toda la carga hormonal que tiene la menstruación, que están irritables, que están muy apagadas, un estado de ánimo por los suelos, o muy eufóricas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, precisamente entra como una parte consecuencia de la menstruación. Yo no lo pondría, siendo honesto, porque todas las mujeres pasarían por ello y no todas las mujeres tendrían este trastorno. Dice, las características esenciales del trastorno disfórico premenstrual son la expresión de labilidad afectiva, disforia, síntomas de ansiedad que repiten durante la fase premenstrual del ciclo y que permiten alrededor del inicio de la menstruación o poco después. Es decir, se vuelven muy afectivas, ¿no? Uno más de los síntomas siguientes han de estar presentes. La habilidad afectiva intensa, cambios de humor, de repente estar triste, aumento de la sensibilidad del rechazo, irritabilidad intensa, enfado, aumento de los conflictos interpersonales, ansiedad, tensión o sensación intensa de estar excitada o los nervios de punta, disminución del interés por las actividades habituales, dificultad subjetiva de la concentración, letargo, fatigabilidad, fácil, intensa, falta de energía. Es decir, todos los síntomas propios de la menstruación. Por eso yo decía, yo no pondría muchos de los trastornos en el DSM-5, pero bueno, están catalogados, ustedes los tienen que conocer. Cambios importantes del apetito, sobrealimentación, anhelo de alimentos específicos, hipersomnia, insomnio, sensación de estar agobiada o sin control, síntomas físicos como dolor o tumefacción mamaria, dolor articular o muscular, sensación de hinchazón o aumento de peso. Se ha de confirmar mediante evaluaciones diarias prospectivas durante el menos 2 ciclos menstruales sintomáticos. El diagnóstico puede hacer de forma provisional antes de esta confirmación. Típicamente los síntomas alcanzan su cumbre alrededor del comienzo de la menstruación. Trastorno depresivo inducido por sustancias, medicamentos. Ahora sí, alteración importante y persistente del estado de ánimo que predomina en el cuadro clínico y que se caracteriza por estado de ánimo deprimido, disminución notable de interés o placer por todas o casi todas las actividades. Los síntomas son desarrollados durante poco después de la intoxicación o abstinencia de sustancias después de la exposición del medicamento, es decir, síndrome de abstinencia. Cuando yo te quito alguna sustancia nociva o no nociva para tu salud, pero que ya se ha acostumbrado tu sistema nervioso, va a haber un estado de recesión, un estado de depresión en el cual pues tu cuerpo necesita la sustancia. Por eso, tan sencillo, tú quita el azúcar de tu vida por una semana y te va a doler la cabeza, hasta por menos tiempo. Te va a empezar a doler la cabeza, vas a tener menos energía, vas a sentirte irritable por todo ello, pero no es más que un reclamo del cuerpo a la sustancia. Por eso la depresión se puede dar por sustancias. Síndrome de abstinencia se da mucho en AA, en clínicas de rehabilitación o todos estos lugares donde hay un apoyo a la adicción. Algunos medicamentos, por ejemplo, los estimulantes, los esteroides, la L-Dopa, los antibióticos, los fármacos del sistema nervioso central, los agentes dermatológicos, entre otros, pueden inducir alteraciones anímicas y depresivas. Por ejemplo, aquí, la quimioterapia. La quimioterapia es un medicamento que es como veneno para la sangre. ¿Por qué? Porque es ciertamente que el cáncer, todos tenemos cáncer, solamente que no todos lo desarrollamos. ¿Qué es el cáncer? Es un ataque de tus propias defensas, tus glóbulos blancos, se comen tus propios glóbulos buenos, rojos, y empieza toda esta parte del cáncer, ¿no? No es un virus, no es una infección, sino una cuestión más de la sangre. Entonces, ¿qué es lo que ataca? Pues propiamente a esos glóbulos, que va a haber una afectación
¿Y qué es lo que pasa? Es muy doloroso, es muy cansado, hay una afectación enorme. Personas que han sufrido quimioterapias, radioterapias, entre todo ello, pues decae su estado de ánimo. Por eso todos los hospitales tendrían que tener un psicólogo, un psiquiatra tratando a todas las personas con cáncer, pero realmente en nuestro sistema de salud no se hace. El trastorno causa malestar clínicamente significativo, deterioro en lo social, laboral o otras áreas importantes del funcionamiento. Las características diagnósticas del trastorno depresivo inducido por sustancias incluyen los síntomas de un trastorno depresivo con el trastorno depresivo mayor. Trastorno depresivo debido a otra afectación médica, es decir, resumiéndolo que la afectación médica, ya sea un dolor físico, una consecuencia de pérdida de un órgano o una enfermedad específica, puede causar depresión. Hay personas tan sencillo, por ejemplo, Doctor House, quien ha visto la serie House, perdió una parte de su músculo de la pierna que lo lleva a sufrir dolor crónico, es decir, un dolor que no se va. Él se vuelve adicto a la sustancia, en este caso Vicodina, al fármaco, que le aliviaba el dolor, y cuando se desintoxica, pues sigue con el dolor, pero ya hay una desintoxicación que le permite estar sin el fármaco, porque el fármaco básicamente ya no hacía nada, era más un efecto placebo, tanto que lo consumía, se volvió adicto. Pero esa situación lo lleva a tener actos suicidas, a tener episodios depresivos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Otros trastornos depresivos no específicos, episodios depresivos de corta duración de 4 a 13 días, efecto deprimido, al menos 4 síntomas de un episodio de depresión mayor que persiste durante más de 4 días, pero menos de 14 días. Si se dan cuenta, se ha diagnosticado casi todo. Episodio depresivo con síntomas insuficientes, mínimo de 2 semanas, pero no cumple con los criterios. Depresión postparto, que es muy común. Esta depresión de la moderada e intensa a una mujer después de un estado de luz y se puede presentar poco después del parto hasta un año más tarde, es decir, por toda la carga hormonal que está sufriendo el cuerpo de la madre. Todo eso puede llevarte a depresión. ¿Para qué va? Ahí vamos a hablar sobre los tratamientos psicológicos y tratamientos orgánicos. Es decir, los tratamientos psicológicos es la terapia cognitivo-conductual, psicodinámica, gestal, humanista, existencial, la que tú decidas, pero que seas bueno en el área donde te vas a especializar. Realmente la terapia cognitivo-conductual muestra un gran avance en pacientes con depresión. La terapia psicodinámica se tarda más, es efectiva porque al final acabo encuentra el meollo, la raíz, y la arranca, la hace que la veas, y obviamente va a cambiar todo ello, pero se tarda más tiempo. Entonces, pues muchos prefieren el placer inmediato, ¿no? ¿Cómo lo puede brindar? Tal vez no en una sesión, pero sí en pocas sesiones, la terapia cognitivo-conductual. Y de ahí, pues nosotros tenemos que hacer esta fase 1, fase 2 y fase 3, que es básicamente la valoración, la intervención y el pronóstico. ¿A qué va? Todo eso es lo mismo para todos los trastornos. Por ejemplo, aquí dice, la depresión, la psicoterapia interpersonal se enfoca en la presencia de relaciones del paciente. Esta progresa a través de las siguientes fases e intervenciones. Fase 1, el paciente es valorado para determinar la extensión de la enfermedad, se le da la información completa en relación a la naturaleza de la depresión, patrones de síntomas frecuentes, cursos clínicos y tratamientos alternativos. Se enfoca en ayudar al paciente a resolver sus relaciones de duelo disfuncionales, y en fase 3 se termina la alianza terapéutica con énfasis en la seguridad, claridad de estados emocionales y mejoramiento de la comunicación interpersonal. Y así nos podemos ir con todos los tratamientos. ¿Va que va? Entonces, todo ello, chicos, no abarco todo
porque yo se los he dicho, es muy poco tiempo el que tenemos para detenernos a profundidad en cada situación, pero tienen las diapositivas, tienen mi número, tienen mi correo, tienen todo para que ustedes puedan comunicarse conmigo y yo aclarar cualquier duda. Va que va. Fue un gusto compartir esta experiencia con ustedes y nos vemos la siguiente clase.